Hola guapis, hoy voy a contaros cómo estudio yo en la universidad, es decir, cuál es mi método de estudio. Hola, por si no me conoces, yo soy Sara y voy a pasar a cuarto de enfermería, o sea, en un mes podré decir que ya estoy en cuarto, muy heavy. Aunque ya he hecho la matrícula, hasta que no empiece yo no me lo creo. Bueno, después de 4 años de carrera he podido crear un método sólido para mi gusto, así haberme podido sacar todas las asignaturas hasta ahora. Así que bueno, como os he dicho en Instagram, he hecho una cajita de preguntas donde os preguntaba pues saber algo más concreto de mi método de estudio o qué dudas teníais. Y así os explicaba todo un poco en general y englobaba el vídeo sobre todo aquellas partes que vosotros queríais o teníais más duda. Lo que voy a hacer va a ser explicaros cuál es mi método, cómo lo hago yo, en qué consiste, cuándo empiezo a estudiar, en general todo lo que tiene relación con eso. Algunas de las preguntas que me habéis hecho en Instagram las he como solventado en este gran apartado, ya que os voy a explicar un poco todo y he ido metiendo alguna duda vuestra, pero luego aquellas dudas que no me encajaban muy bien meter directamente al final haré un apartado de preguntas. Así que ahora sí que sí, sin más dilación, vamos a empezar. Lo primero de todo es cuál es mi método de estudio. Se llama el método de vueltas o también hay gente que lo llama no sé qué espaciada, estudio espaciado o algo así. Y como bien nos explica su nombre, básicamente es dar el máximo número de vueltas que tú puedas a cada uno de los temas. Ahora bien, ¿todas las vueltas son iguales? No, ahora os voy a explicar cada una de las vueltas, cómo las hago yo y así vosotros cómo podéis hacerlas. Desde todo es súper importante que os hagáis una plantilla con todas las vueltas y todo lo que queréis hacer, para así tenerlo de alguna manera estructurado e ir haciendo check cada vez que hagáis la vuelta. De esta manera vais a llevar un conte total de todo lo que estamos hablando, porque si no te lo apuntas, al final llegarás, imagínate, al tema 5 y dices, vale, al tema 5 le acabo de dar 2 vueltas, pero al tema 1, ¿te acuerdas cuántas vueltas le has dado? Mejor es o hacerte la plantilla, te la haces a mano, te la haces al ordenador, te la haces preciosa y bonita, o por otro lado puedes implementarla en tu agenda, ya sea haciéndola tú a mano también, que es lo que yo haré este año, o por otro lado comprar agendas que ya tengan implementada esta checklist de estudio. Plantillas que ya vienen predeterminadas o que ya vienen hechas, pues está apuntes, leído, resumido, repasado, ¿no? Hay algunas que van así, hay otras que son más simplemente vuelta 1, 2, 3, 4, hay otras que te pone a lo mejor leído, apuntes, vuelta 1, 2, 3, 4, o sea, es totalmente diferente, pero es muy importante en base a cómo vosotros vayáis a hacer las vueltas que adaptéis esta plantilla o que os hagáis una nueva. Si me conocéis, yo estos últimos años he utilizado la de Ana Blanca por esta misma razón, porque es de las únicas agendas que tiene esto de el checklist en el planner de estudio. Y bueno, una vez introducido en el mundo del método de las vueltas, vamos a hablar de qué es cada vuelta y qué hago yo en cada una de ellas. Al final, cada persona, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, todas las vueltas son diferentes. Hay personas que todas las vueltas son iguales, hay otras que todas son diferentes. Hay un montón de formas de adaptarlo, pero lo importante es eso, adaptarlo a vosotros y a lo que mejor os venga. Yo os voy a decir cómo lo hago yo y si os sirve, genial. Hablemos de la vuelta número 1. La vuelta número 1 es en la que tú acabas de tomar tu primer contacto con los apuntes. Entonces, es la primera vez, por ejemplo, que yo me lo leo. Os voy a poner el ejemplo de médico, que la tuve el año pasado y así os enseño todo lo que hice con esta asignatura. Vuelta número 1 y yo voy a clase con apuntes de años anteriores. Es decir, no voy para nada con mis apuntes porque es que no me ha dado la vida ni hacerlos porque no hemos dado el tema ni en clase. Entonces, para mí la vuelta 1 la doy directamente en la clase y aprovecho la clase, porque si no voy a aprovechar la clase directamente no voy. Si me van a leer un PowerPoint, pues en vez de ir a clase me hago mi primera vuelta también en casa. Y en vez de tener una persona que me esté taladrando porque me está diciendo lo mismo que estoy leyendo yo sola, pues lo hago en casa tranquilamente y en vez de hacerlo en 2 horas que dura una clase me lo hago en 1. Clases que de verdad os interese porque rente bastante ir, es aquellas en las que el profesor, además de explicarte lo que ya tienes en el libro, porque para eso te descargas un libro bastante tocho, que te dé ejemplos, que te explique las cosas, que puedas tú entenderlo. Y esta vuelta 1 te va a ayudar muchísimo a que luego las siguientes vueltas sean mucho más sencillas. Importante, ¿cómo consigo yo estos apuntes de 3 años? Pues o bien se los pides a veteranos, es decir, a gente de años superiores, o si no conoces a nadie, puedes directamente buscarlo en Wola, que es lo mejor. Los apuntes de Wola, yo no sé en otras universidades, pero la mía, por ejemplo, está súper bien, porque la gente los sube y están de verdad increíbles. O sea, estos apuntes, ¿vale? Está todo, es que está todo. Literal. Entonces viene súper bien porque yo, es lo que os digo, te lo explica básicamente para tontos, por eso son tan tochos. ¿Qué pasa? Que luego yo, por ejemplo, todo esto no te lo puedes estudiar porque no te da la cabeza, porque no tienes solo esta asignatura, tienes muchas más. Entonces pueden morirte si tienes que estudiarte estos tochos. Así que por eso la siguiente vuelta vamos a ir disminuyendo la cantidad.
Llegamos a clase y yo voy con los apuntes ya impresos de otros años, que por cierto, como siempre, tenéis un código de descuento en Copyfly, Sarai5, por si queréis ya imprimir vuestros apuntes e ir a clase ya con los apuntes impresos. Es verdad que, por ejemplo, hay gente que le da un poco de miedo que los apuntes no sean igual. No te preocupes, te van a servir. O sea, es muy raro que cambie los apuntes de un año para otro, ya te lo digo. De hecho, estos siempre van con 2 años de antelación, porque son lo que usaba mi compañera de piso, o sea, van 2 años atrás y aún así siempre me han servido. A lo mejor sí que es verdad, hay algún tema que no está. Bueno, pues ese tema, chica, te coges y te haces unos apuntes que no, y te quita muchísimo trabajo porque ya está todo muy bien desarrollado. Entonces tú en clase lo que te centras es en subrayar estos apuntes y mientras subrayas estás entendiéndolo. Súper importante, por eso os digo que si os rente la clase, ir, que sepáis que vais a salir de la clase entendiendo un 80% del tema que habéis dado. Si no, no, quedaos en casa y con los apuntes lo entendéis. Buscáis vídeos y buscáis cosas. Bien, ¿cómo subrayo yo los apuntes? Yo siempre llevo aquí todos mis colores. Como habéis preguntado en la cajita de preguntas de Instagram sobre mi código de colores, que no son pocos, creo que ya se va a hacer largo. Creo que en el próximo vídeo, que va a ser cómo hago mis apuntes y demás, que si veis que es preguntas que no salen y están relacionadas con eso es porque las utilizaré para... Voy a explicar ahí mi código de colores. De todas formas, si lo queréis ver ya porque tenéis demasiada intriga, os dejo aquí un blog en el que os cuento cuál es mi código de colores. Así que nos ponemos en situación de que ya hemos ido a clase, hemos subrayado todo con los colorinchis, vale, perfecto. ¿Cuál es la vuelta número 2? Pues en la vuelta número 2 lo que vamos a hacer va a ser hacernos un resumen de eso. De este modo, en vez de tener un tema que me ocupa 40 páginas, me va a ocupar 4 caras. Y decís, ¿esto es posible? Sí. En el próximo vídeo ya os digo que os lo contaré bien cómo lo haré. Pero todo esto es práctica, práctica y práctica. Para hacer mis resúmenes tengo 2 cosas. Por un lado, utilizo este tipo de libretas, que diréis, ¿qué les pasa a estas libretas? O sea, ¿qué tienen de especial? Pues básicamente son libretas que son en blanco, ¿vale? Esta en concreto me la he hecho yo, especial como veis, de urgencias para este año. Entonces son en blanco y tú te haces aquí tus esquemas y luego me la imprimo en Copyfly y ya veis, o sea, es que es una monada. Esta que ya venía hecha, que es del año pasado, de la colección de Ana Blanca con sus agendas, que esta ya sí que no la tenéis, pero tenéis nuevas. Entonces, como veis, aquí están todos los esquemas que yo hago, o sea, increíble. Era mucho más resumida todo lo que había en el tema y está súper bien porque ya te lo organizas tú a tu manera y luego es mucho más sencillo visualmente para ti porque encima los has hecho tú. Entonces a mí me renta un montón hacer esto. Sí que es verdad que, por ejemplo, es en esta vuelta en la que pierdo más tiempo, pero a mi punto de vista no lo pierdo, sino que lo invierto. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es, con los apuntes que había subrayado, los tengo al lado y los entiendo mientras voy haciendo el esquema, porque para tú hacer un esquema, un resumen o cualquier cosa, tienes que entenderlo. Entonces, esa segunda vuelta, que ya has vuelto a entender las cosas, ya no solo lo has entendido en clase, ya de verdad estás reforzando muchos conocimientos. Y cuando llega la vuelta 3 es mucho más sencillo, ya sea a medida que van pasando las vueltas, pero sobre todo esta vuelta es súper decisiva. Entenderlo todo, porque si no lo entiendes, yo por ejemplo, si veo que no estoy entendiendo algo, digo, mira, este tema lo hago otro día, porque no lo estoy entendiendo, no estoy aprovechando esta vuelta y voy a hacer, o sea, no voy a hacer un resumen, voy a literalmente copiar y para eso no lo hago. También hacer esta vuelta 2 es esos esquemas, en vez de hacerlos en una libreta A5 pequeñita, me los guardo en estos típicos portafundas que son de toda la vida, ¿no? Y pues lo hago a tamaño A4 y meto en cada funda pues un tema diferente y pues también me gusta un montón. Esto luego la verdad depende de la asignatura, que me apetece más grande, más pequeño, no tengo ninguna manía. ¿Cómo es la vuelta 3? La vuelta 3 es subrayando esos esquemas que he hecho en la vuelta 2. Entonces es súper sencillo, ya es volver a entender todos esos esquemas. A la tercera vuelta, o sea, ya llevas un trabajo bastante. Entonces en la tercera vuelta te digo yo que tardas súper poco porque es subrayar y a lo mejor quedarte con algo que sí que es verdad que dices, ostras, en esta vuelta no me quedó claro esto cómo era, o mira, me tengo que memorizar justo este número, tal, pues ahí aprovechas. Pero que al final no se tarda tanto en dar las vueltas. Para mí la vuelta 3, 4, 5, 6, 7, 8, las que llegue a dar. O sea, hay gente que con 3 vueltas tiene bastante, hay gente que con 4, hay gente que con 6, o sea, cada uno las vueltas que necesite. Pero yo para mí sí que es verdad que las siguientes ya suelen ser más monótonas. Ya simplemente lo que hago es, en base a los resúmenes que ya están subrayados y tal, lo que hago es sobre subrayar ese esquema. Con lápiz
o ya sea con los típicos edding, típicos bolis, sobre todo con este, no sé, es con el que lo hago para sobresubrayar. Entonces con esto subrayo lo que aún me cuesta un montón y sé que no se me está quedando o cualquier cosa, entonces lo sobresubrayo. Que cuando veo que me estoy aburriendo, se me está haciendo el estudio muy monótono, porque son asignaturas que a lo mejor tengo más tiempo, le estoy dando más vueltas o cualquier cosa, o directamente me estoy durmiendo mientras estoy estudiando esta asignatura, hago otro tipo de esquemas en cualquier vuelta que me apetezca. Son así, o sea, estos ya sí que son en 4, o sea, en A4, ¿vale? Y diréis, vale, pero es que si te pasas todo el rato haciendo esquemas te aburrirás. Pero no, o sea, aquí simplemente lo que hago es con mis esquemas de la libreta pequeña, esto, ¿vale? Lo tengo aquí al lado y voy leyendo tal, no sé qué. Algo que no se me queda, lo pongo aquí. Algo que, por ejemplo, sé que es difícil, lo que me está costando, también lo pongo. Por ejemplo, quiero escribir porque quiero realmente ver si me estoy enterando, lo pongo aquí. Algo súper importante, lo pongo aquí. Algo que, por ejemplo, creo que puedo hacer una tabla más grande para que me quede más claro de otra manera, lo pongo aquí. Y luego a medida que voy dando más vueltas, pues todo esto también lo tengo al lado de mi libreta y voy repasando los dos a la vez. Al final, aquí y aquí pone lo mismo, pero aquí pone mucha menos información. O sea, aquí realmente pone o lo que no se me queda o lo muy importante, o ya os digo, aquello que creo que lo puedo hacer de otra manera o cualquier cosa. Pero, o sea, ya os digo, aquí la información es mínima. O sea, de hecho aquí todos los temas tienen una cara. En plan, mirar, aquí no tiene nada, esto es un tema, esto es otro tema, esto es otro tema. Tal, creo que esto lo podría haber hecho mejor en un esquema. Pues me planteé aquí, me hice un esquema. Y entonces así, pues también lo veo de otra manera, mucho más claro. Y el día del examen digo yo, ostras, este esquema, ¿sabéis? O sea, al final es como que si no se me ha ocurrido antes hacerlo de otra manera, pues luego lo vuelvo a hacer aquí. Pero esto ya os digo, no lo suelo hacer siempre. Es cuando me aburro, me duermo o algo así más heavy, ¿sabéis? Así que a medida que voy haciendo cada una de estas vueltas, obviamente voy haciendo check en las plantillas que os he enseñado antes y así llevo todo el conte de todo. Ahora os voy a contar algunas cosas que creo importantes del método de vueltas, que es, por ejemplo, cuando empiezo a dar una vuelta. Una vuelta, por ejemplo, yo no tengo, vale, un mes antes de estudiar me pongo a dar la primera vuelta. No, o sea, yo si el tema lo di ayer en clase, ese día di mi primera vuelta y normalmente intento que al día siguiente hacer el esquema. Obviamente se van acumulando, entonces no siempre es imposible ir al día, pero bueno, intento llevarlo lo más al día posible. Si el siguiente día he dado el tema 2, pues así igual al día siguiente voy a hacer el esquema del tema 2. Entonces realmente en un margen poco de tiempo le he dado ya varias vueltas. Sí que es verdad que, por ejemplo, las vueltas que priorizo tener antes de empezar a estudiar en Carcondo son la 1, la 2 y la 3. Haber leído el tema en clase, haberme hecho el resumen y haberme subrayado el resumen. Y luego ya las siguientes vueltas sí que las intento que sean justo antes del mes de empezar a estudiar, porque ahí es donde más intento memorizar, hincar codos y darle a tope, cuando ya está todo hechísimo. Otra cosa es que yo, por ejemplo, el orden que hago de las vueltas no es tema 1, hago la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, tema 2, hago la vuelta 1, 2, 3, no, porque si no, el tema 1 vale, me iría genial, pero cuando llega el tema 54, el examen lo tengo a nada y no me ha dado tiempo, ¿sabéis? Entonces, no. Entonces yo lo que hago es tema 1, vuelta 1, tema 2, vuelta 2, tema 3, vuelta 3 y así sucesivamente. Y así para mí es mucho más fácil porque además voy variando de temas y no me agobio con siempre doy lo mismo. Algo que también creo que es súper importante, que a mí me gusta hacer un montón, es no hacerlo todo de golpe. Es decir, no hace falta que siga el orden de tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Si por ejemplo hoy no me apetece hacer el tema de endocrino porque no me gusta endocrino, me gusta más hacer neuro, pues digo, pues mira, voy a hacer el tema 8 que es neuro en vez de hacer el tema 2 que es endocrino. Al final el orden de los factores aquí no altera el producto. Si hay algún tema que es necesario saber uno antes que otro, pues obviamente sí hacerlo en orden. Pero si es endocrino, neuro o una enfermedad otra que son cosas totalmente diferentes, tener libertad e intentar amoldar el estudio también a lo que vosotros os apetezca. Si un día estáis más animados, pues intentar hacer algo que os cueste un poco más. Si un día estáis súper chof, pues intentar hacer algo que sea súper fácil para vosotros y así animaros un poco. Y ahora sí que sí pasamos a la ronda de preguntas. Esto bastantes, pero ya os digo, hay algunas que no voy a contestar porque son relacionadas a otros vídeos, entonces las contestaré en otros vídeos. Hay otras que ya las he contestado a medida que iba haciendo el vídeo. Entonces por eso que si no las he contestado de manera directa como ahora, es por eso. ¿Alguna técnica para que se me quede más lo que estudio? Me encanta tu contenido, guapa, muchas gracias. Básicamente te recomendaría que probaras el método de vuelta. Yo, por ejemplo, sí que os recomiendo este método porque creo que, por ejemplo, a mí me ha servido muchísimo en la universidad. Obviamente, a lo mejor en bachillerato no te puede servir, pero en la universidad yo creo que es súper efectivo y sobre todo para exámenes test. O sea, para mí ha sido
el descubrimiento total. ¿Estudiaste el primer año de enfermería? ¿Qué método usaste? Pues mi primer año también utilicé este método, o sea, al final fui como descubriéndolo, no fue algo como, vale, empiezo la universidad, método de vueltas, venga, vamos allá. No, directamente pues fue, vale, pues voy a estudiar tal, pero estoy viendo que me he repasado 2 temas, quedan 2 semanas para el examen, me quedan aún 18 más, hay algo que no me está encajando y tal, y al final buscando, leyendo, tal, no sé qué, pues oye, fui haciendo este método, luego vi que había mucha gente que lo hacía, ya me iba implementando a cómo lo iba haciendo esta gente, y entonces así fue como me iba ayudando. ¿Qué recomiendas hacer para buscar tu método de estudio? Pues al final yo creo que lo importante es probar e ir jugando, conocer diferentes, si por ejemplo os sirve el método de arrastre, pues hacer el método de arrastre, sobre todo eso, creo que es ir probando, también conocer el examen cómo va a ser, es decir, si va a ser tipo test, no estudiaré igual que si va a ser para un tipo de desarrollo, que también os haré un vídeo de cómo hacer un examen tipo de desarrollo, creo que es bastante importante. ¿Tienes alguna plantilla para las vueltas? Pues mira, yo específicamente no he hecho ninguna, pero ya os digo, este año la voy a hacer porque mi agenda no la tendrá, así que la haré de nuevas y os enseñaré, pero bueno, la haré a mano. Un montón de plantillas, tanto en Canva, en Pinterest, en agendas, podéis coger inspiración de muchos sitios, así que ya la que mejor os venga. ¿Cómo organizas las semanas antes de un examen? ¿Cuándo empiezas? ¿Cómo te lo repartes? A ver, ya os digo, no suelo como empezar justo X semanas antes ni nada. Sí que es verdad que intento que las 3 vueltas estén el mes antes del examen. Eso como que suele ser lo que suelo priorizar. Luego ya las demás vueltas me dan un poco igual. Las vueltas es que estudias todo lo que entra en el examen o lo que entra en un tema. Es todo lo que entra en el examen. O sea, yo tema 1 es tema 1. No es apartado 1 del tema 5, ¿sabéis? O sea, yo tengo 54 temas y mi vuelta 1 es todo al tema 1, mi vuelta 2 es al tema 1, mi vuelta 3 es al tema 1. No sé si me explico, o sea, es todo temas, no subo apartados ni nada. ¿Cómo haces para dejar el móvil mientras estudias? Yo soy incapaz. Pues a ver, yo al utilizar el método de vueltas, sí que es verdad que como las vueltas son tan rápidas, a lo mejor estar 20 minutos, 25, 30 sin el teléfono no me molesta. Sí que es verdad que cuando hago resúmenes sí que me pica más porque ya estoy ahí más tiempo haciendo un resumen. Voy a dar las vueltas así rápidas, no. Entonces lo que sí que suelo hacer es, por ejemplo, ponerme Study With Me en directos o ponerme vídeos que sean así y me ayuda un montón porque digo, venga, 25 minutos, el móvil encima lo tengo puesto haciendo el Study With Me, entonces no me afecta porque no voy a ver nada y yo me pongo a estudiar y luego lo cojo, miro los 5 minutos de descanso y sigo. Lo mío es que yo intento repasarlo todo muchas veces, pero no logro que se me quede, siempre se me olvida. Yo creo que aquí el fallo puede ser porque a mí me pasaba en que no me centraba en entender las cosas, me centraba mucho más en empollar y aprendérmelas de memoria. Y esto no es así, hay que entenderlo todo. Y también que yo antes, por ejemplo, en primero me centraba mucho en las cosas súper irrelevantes, a lo mejor estaba un ratazo aprendiéndome la anatomía del corazón y luego no me servía literalmente de nada en fisiología. O sea, tienes que saber un poco las partes, conocerlas para saber luego de qué te hablan, pero no tienes que estar media hora hincando codos para saber esto y esto, porque luego pierdes tiempo en cosas que realmente no valen ese tiempo. ¿Se empieza cuando se termina el tema o cuando se acerca el examen? Gracias. Pues mira, yo empiezo y os digo cuándo acabo el tema. O sea, si yo en clase hoy he dado el tema 1, mañana hago el resumen del tema 1. Si al día siguiente hago el tema 2, mañana, el día siguiente hago el resumen del tema 2. O sea, voy a medida que se va dando en clase. ¿Para estudiar es mejor ordenador o iPad? Para mí estudiar muchísimo mejor a papel. O sea, yo por ejemplo en un ordenador es imposible estudiar. En el iPad sí. Sí que es verdad que hay asignaturas que me aburren mucho, que me da pereza, cualquier cosa me las hago en el iPad. O que me aburro mientras estoy estudiando, me las hago en el iPad para dinamizar un poco el estudio y así pues oye, que sea un poquito diferente. Pero normalmente suele ser a papel, ya sea en papel impreso o cualquier cosa. Pero de estudiar 100% papel. Y si no, iPad en asignaturas que me aburro. ¿Cómo preparas más materias contemporáneamente? Pues a ver, yo preparo varias a la vez, es decir, yo a la vez que estoy haciendo el tema 1 de pediatría, estoy haciendo una hora después el tema 2 de médico y la siguiente hora el tema 3 de geronto. O sea, voy haciéndolo todas las tardes, voy haciendo temas de cada asignatura para no aburrirme y para que sean mucho más dinámicos, que si no te puedes morir. Que sería que sí hago yo mis apuntes. Pues como veis, la primera vuelta no son apuntes míos, es decir, son apuntes ya de otros años, pero los resúmenes sí que los hago yo. Todos esos resúmenes, barra apuntes, barra esquemas, porque hay algunos que también los hago a ordenador, los subo a Wall y los tenéis todos en Wall, que os dejo por aquí mi usuario. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya quedado claro mi método de estudio, cómo volvería yo a estudiar si empezara otra vez de nuevo a la universidad de manera directa. Sobre todo que os haya servido y que hayáis cogido alguna que otra idea. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.